Hola, mi nombre es Rod Cortés y los próximos días estaremos grabando una serie de videos que traten sobre la ley de Ohm, corrientes en serie, en paralelo. Estaremos viendo también ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Y vamos a comenzar viendo el ejercicio 1.1 y ejercicio 1.2. Vamos a ello. Bueno, pues tenemos el siguiente circuito. Tenemos una entrada de 10 volts. Tenemos una resistencia, luego tenemos un nodo por el que se separan dos caminos. Los mismos tienen dos resistencias, una de 2 ohms y la otra también. Luego se vuelven a juntar en este nodo y vuelven para acá. Esta es la dirección en la que fluye la corriente, porque la corriente fluye de mayor a menor potencial, o sea, tiene esta dirección preferencial. Entonces, de entrada son 10 volts, lo que significa que si vamos así, en reversa, serían menos 10 volts. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es calcular la intensidad de corriente que fluye por el circuito y verificar que está bien con las leyes de Kirchhoff. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es distinguir que tenemos tres nodos principales. Vamos a ponerlos. Este es el nodo A, este es el nodo B y este es el nodo C. Entonces lo primero que podemos apreciar es que del nodo A al nodo B tenemos una resistencia, y del nodo B al nodo C tenemos dos, y además están en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es, pues no es complicarnos la vida, ¿no? Vamos a simplificar un poquito el esquema. Entonces lo que haremos es de estas resistencias que están en serie hacer una sola. Perdón, que están en paralelo, hacer una sola, de modo que cuando lo hagamos, estos dos caminos estén en serie. Entonces vamos a encontrar una resistencia equivalente a estas. Y todo esto lo estamos haciendo para que al final nos quede un circuito al que se le pueda aplicar la ley de Ohm y podamos obtener la corriente, misma que luego vamos a verificar con las leyes de Kirchhoff. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar esta resistencia equivalente. Entonces sabemos que la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Bueno, en realidad la fórmula base es el inverso de la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Entonces, despejando solo la resistencia equivalente, nos queda que tenemos el inverso de la suma de los inversos. Tenemos 1 sobre 1 medio más 1 medio, que este 1 medio corresponde al inverso de estas resistencias. Y esto nos da 1 ohm. Entonces vamos a volver a dibujar este esquema, pero ahora más bonito. Voy a cortar tantito el video para que no se haga tan largo. Entonces así nos queda el nuevo circuito ya con estas resistencias reducidas. Y esta resistencia dijimos que era pues de 1 ohm. Entonces los que nos queda a continuación son de resistencias que están en serie. Entonces para reducir estas resistencias que están en serie, para encontrar una resistencia equivalente, es nada más sumar las resistencias. Entonces la resistencia equivalente en este caso sería pues, 1 más 1, que serían 2 ohms. Entonces este circuito lo volvemos a reducir, lo vuelvo a dibujar y me esperan tantito. Hicimos el dibujo, entonces tenemos que esta resistencia es de 2 ohms. Y lo que tenemos aquí ya es algo a lo que le podemos aplicar la ley de Ohm para sacar la intensidad de corriente. Entonces esta nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Lo que nosotros queremos es la corriente, así que pues despejamos la corriente. Entonces nos queda que la corriente
es igual al voltaje sobre la resistencia, igual a 10 volts sobre 2 ohms, y esto es igual a 5 amperios. Y esta es nuestra corriente. Son 5 amperios que se distribuyen a lo largo de todo el sistema. Se me pasaba tantito en el esquema. Este sería el nodo A y este ya sería el nodo C. Notamos que el nodo B, al estar esas resistencias juntas, pues ya es como si tuviera el camino directo aquí nada más, con una sola resistencia. Entonces, para comprobar lo que ya hicimos, vamos a regresarnos a este circuito y vamos a calcular el voltaje que hay de A a B, de B a C y de C a A. Entonces, lo que nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje es que en un circuito cerrado la suma de todos los voltajes debe ser igual a 0. Y recordando lo que les había dicho al principio, la corriente tiene una dirección preferencial. Entonces, aquí serían 10 volts, pero en esta dirección serían menos 10 volts. Entonces, vamos a calcular primero que nada el voltaje que hay de A a B. Vamos a ponerlo aquí. Voltaje de A a B. Entonces, para calcular el voltaje que hay de A a B, tenemos primero la corriente que se distribuye a lo largo de todo el sistema. Igual, 5 amperios por la resistencia de 1 ohm. Y 5 por 1, pues es 1. Es 5. No va a salir de física. Entonces tenemos que el voltaje en este punto de AB es de 5 volts. Lo que queremos ahora es calcular el de B a C. Tenemos 5 amperios, una resistencia de 1 ohm, lo cual nos da 5 volts también. Entonces, el voltaje que tenemos que va de C a A ya sería menos 10 volts. O sea, por la dirección preferencial de la corriente. Entonces, notamos que si sumamos todos estos voltajes, nos va a dar igual a 0. Entonces, vamos a apuntarlo por aquí. Ley de Kirchhoff de voltaje. Tenemos que, vamos a hacer un poquito por acá. El voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A debe ser igual a 0. Entonces, ya los tenemos. 5 más 5 menos 10. 5 volts más 5 volts menos 10 volts igual a 0. Entonces la ley de Kirchhoff de voltaje se cumple. Entonces, lo que nos queda verificar es ahora la ley de Kirchhoff de corriente. Y para hacer eso, primero vamos a regresarnos a este esquema de aquí. Entonces, la ley de Kirchhoff de corriente lo que nos dice es que la intensidad de corriente que entra es la misma que la que sale. Entonces, analizando este esquema, podemos notar que la corriente que va desde el nodo A al B es de 5 amperios. Pero la corriente que va desde el nodo B al nodo C ya no es la misma porque toma dos caminos, como si fuera una corriente de agua. Entonces, vamos a calcular esta corriente. Entonces, vamos a calcular ambas intensidades. Vamos a ponerla aquí como la intensidad 1 es igual a quién sabe qué cosa, y la intensidad 2 es igual a quién sabe otra cosa. Vamos a poner que la de este lado es la intensidad 1 y la de este otro lado es la intensidad 2. Entonces, si recordamos, la intensidad es igual a el voltaje sobre la resistencia. Entonces, tenemos que de A a B tenemos 5 volts de mayor a menor potencial, y de B a C también tenemos 5 volts que van de mayor a menor potencial. Si fuera de C a B serían menos 5 volts. Entonces, sabiendo que son 5 volts y recordando que el voltaje
que la intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Tenemos para la intensidad 1, 5 volts sobre la resistencia que es de 2 ohms. Y para el otro caso también, 5 volts sobre la resistencia que es de 2 ohms. Y esto es igual a 5 medios de ampere, que sí, de hecho lo vamos a dejar así. 5 medios de ampere en cada caso. Entonces, viendo esto, tenemos que la intensidad de AB en ese punto es de 5 amperios. La intensidad de B a C por este camino es de 5 medios de ampere. Y aquí también. Entonces, al momento de separarse, en este nodo se vuelven a juntar, por lo que no les queda de otra más que sumarse. Entonces 5 medios más 5 medios vuelven a ser 5 amperes. Entonces notamos que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces así se cumple la ley de Kirchhoff de corriente.